Buenos días, caminantes. Hoy me enfrentaba a un grave dilema, que era o bien fallar en mi segunda semana en el canal y no traer vídeo hoy, o bien dejaros escuchar mi voz de resfriado. Obviamente he optado por la segunda opción. La New Age. ¡Qué mala es la New Age! ¡Qué horror! Es lo peor. ¡Qué mal nos ha hecho la New Age a los paganos! Deberíamos barrerla del mapa, ¿o no? Hoy vengo a poner un poco de claridad sobre la claridad de la New Age. Empecemos hablando de qué es la New Age. La New Age o Nueva Era es un movimiento espiritual que se conoce desde los años 50, especialmente 60 y 70, y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta convertirse en la visión que tenemos hoy día. La New Age, tal y como podemos pensar en ella, alrededor de los hippies y otros movimientos de iconoclasia de mediados del siglo XX, nació de una forma bastante orgánica tras la Segunda Guerra Mundial y se expandió en los años 50 y 60 especialmente. Es muy difícil de definir porque es un movimiento muy heterodoxo. Está muy influido por muchas figuras de su época y fue muy expandido por muchas otras. Tenemos como grandes influencias psicólogos, por ejemplo la psicología transpersonal de Grof, también a Mansfield. Tenemos los estudios sobre religiones y mitología y mitografía de gente como Mircea Eliade o Joseph Campbell, que a su vez también estaban influidos, especialmente Campbell, por temas de psicología anteriores, por ejemplo el inconsciente colectivo de Jung, y esté muy influida por temas literarios y de la escena cultural del momento y personajes como Aldous Huxley. Aunque bien es cierto que en gran manera ayudó mucho a generar el trabajo de Aleister Crowley, que probablemente sea la persona en que ha estado más a los esotéricos del mundo. Sí que es cierto que la New Age como tal la conocemos en la forma que tomó en California, en Estados Unidos, en la zona del Bay Area, o sea, la zona de San Francisco. Y esto lo digo porque me hace mucha gracia a nivel personal que 30 años después, en American Gods, de Neil Gaiman, haya una escena que por cierto no ha salido en la serie, la que se involucran paganos humanos normales y corrientes de la zona de San Francisco. Y estos paganos decepcionan a los dioses en sus respuestas y dicen, hey, y eso que hemos venido a San Francisco, que es el lugar con más brujas por metro cuadrado de todo el país. Es decir, que al parecer esa zona sigue siendo una zona que concentra mucho interés en lo esotérico o lo mágico o lo pagano. Volvamos a la historia. La New Age no nace de la nada. La New Age nace de la teosofía. La teosofía es un movimiento esotérico del siglo XIX, cuya líder máxima, si no arquitecta, es la señora Elena Blavatsky, que escribe muchos libros, entre ellos Isis sin velo, y bueno, estuvo marcando una época bastante grande del tema esotérico occidental.
en la teosofía se captan muchas ideas orientales y se traen a Occidente, no tal cual son, sino debidamente alineadas para el consumo occidental. Hay cosas que se simplifican, hay cosas que se trastocan, pero vienen de allí y les debemos la inducción de ese concepto a Occidente. Lo que es cierto es que la teosofía hablaba de una nueva época de iluminación mundial a través de la astrología, o de una pseudo parte de la astrología que sería la astrohistoria. Lo que define la astrohistoria es que estamos a punto, que acabamos de entrar, en su época estaban a punto, era muy mileniarista, tenían en mente el cambio de milenio. Una época de mayor expansión e iluminación espiritual para todo el mundo. Que estábamos en la era de Piscis, que era una era que había estado basada en el sacrificio, en el autosacrificio para encontrar la sabiduría y también en las estructuras. La era de Piscis está extremadamente ligada en nuestra historia al cristianismo, que justo antes fue la era de Aries, que es la era del Imperio Romano, que era una era muy marcial, muy ariana, con mucho fuego y muy cabezona. Y que antes de esto teníamos la era de Tauro, que era una era matriarcal, en la que los toros tenían un enorme simbolismo y peso, y pensando pues en las culturas de la antigua Creta, supongo. La cuestión es que estábamos a punto de entrar en la era de la iluminación. La era de la iluminación, la era de Acuario, también fue llamada el nuevo Aeon por Crowley. Habla de la ruptura del paradigma del momento y la entrada de un nuevo paradigma. Se trata de que la espiritualidad tradicional de iglesias, de organizaciones estrictas, deja de estar vigente y se rompe con el paradigma utilitarista de las propias religiones. Esta nueva forma de ver la espiritualidad romantiza el pasado, revive el panteísmo y además se apropia de otros movimientos rupturistas, ya no solo en el arte sino incluso en la ciencia. Se apropia de la idea del quantum, de la física cuántica, de la física que no puedes ver, de las cosas que no puedes definir en una ley estricta y directa como es la física newtoniana. ¿Por qué la New Age es un revival de la teosofía y no la teosofía en sí misma? ¿Por qué no es directamente la astrohistoria que habían desarrollado Blavatsky y sus seguidores? Pues porque desde la astrohistoria hasta la New Age hay todo un recorrido histórico dentro del movimiento esotérico. La teosofía se derrumbó en gran parte porque después de Blavatsky, otras personas que se consideraban sus herederas fueron a la India a buscar un gran gurú que llevase a la teosofía hacia el nuevo milenio. Eligieron a un joven que se llamaba Krishnamurti, o que llamaron Krishnamurti, y con el tiempo Krishnamurti
decidió que no era un salvador. Se había puesto muchísimo peso sobre los hombros de una sola persona y esto acabó aplastando a la persona. Entonces Krishnamurti hizo una ruptura casi completa con la teosofía y desarrolló sus propios sistemas. Al tiempo, otras personas como Alice Bailey decidieron que el sistema teosófico estaba bien y desarrollaron sus propias cosas. Empezaron a surgir desavenencias en cosas muy básicas como la topografía del plano astral. Así que la teosofía se derrumbó un poco, pero muchos de sus conceptos se quedaron. Algunos de estos conceptos fueron el karma, la reencarnación, los maestros ascendidos, la iluminación como objetivo de vida, el pensamiento holístico de la persona y obviamente la iluminación global del planeta. El tema de la arcohistoria no es algo original de... astrohistoria, perdonadme. No es algo original de la teosofía. De hecho, en la India existe la idea de un tiempo cíclico, eónico, en el que cada vuelta del ciclo son cientos o miles de años y se avanza en ese ciclo. Y mientras estás dentro de ese eón no puedes avanzar más. Por tanto, bueno, como siempre las cosas no llegan de la nada, sino que vienen de otras tradiciones y son cambiadas al gusto del consumidor final. En este caso, cosas orientales cambiadas a gusto de Occidente y de la tradición occidental. Lo más importante, digamos, del movimiento New Age fue el hecho de que era una ruptura con la sociedad del momento. Sobre todo en Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, lo que teníamos era una sociedad muy conservadora, muy cristiana, muy impermeable, en la que el subir en el escalafón social era difícil, en la que había mucha presión sobre cada individuo por meterse en el molde de lo que le tocaba ser. Porque el país necesitaba ese molde y muchos iguales de ese molde. Ese consumidor, ese padre, esa madre, ese tipo de familia típica de los años 50. Y empezó a haber, obviamente, rupturas, rebeldías. Y estaba el rebelde sin causa y estaba el rebelde con causa. Estaba el motero, el pandillero y luego estaba el hippie, el que empezaba a ser políticamente incómodo. La New Age está ahí en medio y en principio es políticamente incómoda, porque lo que está diciendo es: esta sociedad cuadrada que me habéis planteado no me llena, no me sirve, y voy a hacer otra sociedad redonda. Y la voy a hacer redonda, porque redonda es como yo la quiero. Redonda es diferente. Redonda es no seguir lo que vosotros me estáis imponiendo, que es lo que nos ha llevado a una guerra mundial. Quiero, dice cada miembro de la primera New Age, quiero que el mundo se vea como algo único, grande, global, y no como un montón de naciones que podemos empezar a pegarnos entre nosotros en cualquier momento. Quiero que el mundo sea bonito. Quiero que el mundo tenga diversidad de vida,
quiero que vuelva a haber animales, quiero que cuidemos del planeta porque esto de la guerra nos ha dejado bastante devastados. Quiero que dejemos de pegarnos entre nosotros. Quiero que la vida sea mejor. Quiero que vivamos un eón nuevo en el que todos seamos espiritualmente mejores y por tanto nos comportemos mejor unos con otros. Y sé que va a pasar porque está llegando el nuevo milenio. Y el nuevo milenio viene con el cambio de era y el cambio de era nos salvará a todos. Y esa es la base de la nueva era y de su aceptación a mediados del siglo XX. La nueva era esperaba en ese momento la salvación del mundo. Estaba siendo una fuerza positiva después de la depresión y del agarre que suponía estar en guerra contra el resto del mundo. La nueva era pasó de centrar la espiritualidad en la comunidad en general a centrarla en el individuo y a ver al individuo no como una sola persona, un cuerpo, unos ojos aquí, una nariz allá, sino como un todo. Y ese todo abarcaba el cuerpo, el alma, el espíritu, el éter y la energía y todo lo que formaba parte del ser humano empezó a considerarse algo que se podía alimentar y retroalimentar uno a otro. Empezó a hablarse de cómo la psicología del individuo afectaba a su salud, de cómo la energía del ambiente afecta a la salud. Y aunque esto después se ha desarrollado en otros términos, es aquí donde empieza. Entonces, ¿qué le debemos realmente como paganos a la New Age? Le debemos ser como somos, porque el paganismo actual es un movimiento inherentemente personal. Sabemos y esperamos que las experiencias que tenemos nos sirvan a nosotros mismos. Nuestra experiencia se puede compartir, podemos hablar de ella, pero no se transfiere, es intransferible. Lo que tú has vivido te sirve a ti, pero puede que no le sirva a la persona que tienes enfrente. El sistema en el que trabajas, la forma en la que crees y devocionas, te sirve a ti, pero puede que no le sirva a la persona que tienes enfrente. Y aquí un gran punto de ruptura en la propia Wicca, porque la Wicca es anterior a la New Age, o se empieza a desarrollar más o menos al mismo tiempo. Entonces la Wicca sigue siendo, a nivel tradicional, un movimiento muy estructurado, mucho, con sus sacerdotes, con su rueda, con sus iniciaciones y sus secretos. Y después de la New Age, o gracias a la New Age, empezamos a encontrar wiccanos solitarios, wiccanos que no se amoldan a esa estructura, a esas primeras creencias. Y la propia religión Wicca comienza a evolucionar dentro de la New Age o alrededor de la New Age y comienza a tomar adhesiones de la propia New Age de forma espiritual. Después muchas otras recreaciones paganas son posteriores y muchas han comido, bebido de la New Age y de la desarrollo de la Wicca o de otras tradiciones. Después están obviamente los reconstruccionistas que lo que intentan es separar cual cirujano la parte histórica de la parte anhistórica y New Age, y ya están creando cosas que en principio ya están más separadas de este movimiento New Age, pero aún así
aún así le deben mucho. Porque se han beneficiado de otra gran característica de la New Age, que es el derecho personal de cada persona a tener una espiritualidad a la carta. Esta espiritualidad a la carta a veces es un poco comercial, y en los 60-70 sobre todo era muy comercial, y ha dado pie históricamente a muchos movimientos dudosos, de dudosa moralidad, muy centrados en lo económico, ciertamente sectarios en algunos casos. Pero lo importante es que se le da al individuo el foco central de su propia espiritualidad. Y entonces uno puede elegir. Y uno puede vivir a través de su propia experiencia y no a través de la experiencia de un sacerdote. Vivir de su espiritualidad a su propia manera y no a la manera de la que otros esperarían. Obviamente muchísimos conceptos y técnicas que hoy día nos parecen normales, comunes y deseables han venido y sobre todo se han popularizado gracias a la New Age y su concepto holístico del ser. Por ejemplo, tenemos el yoga, la idea de karma y reencarnación, el trabajo con chakras, la canalización, la armonización energética o incluso la meditación. Tal y como la conocemos hoy día, la meditación bebe muchísimo de la meditación budista. Y después tenemos que dar las gracias a la New Age por empezar al movimiento de concienciación ecológica, porque lo mismo que el ser humano es un algo holístico, el planeta Tierra también es un algo holístico y tenemos responsabilidad sobre él, o así lo ve la New Age. Acercándonos al principio del nuevo milenio, y de hecho prácticamente desde finales de los 80, la New Age evoluciona y deja atrás el concepto histórico, astrohistórico. Ya no se trata de la era de Acuario y la iluminación planetaria. Se trata de una cosa completamente individual e individualista. La capacidad humana de autoiluminarse y la facilidad para autoiluminarse. Esto da pie a un nuevo plano económico dentro de la New Age, porque antes se centraba en comunidades y la gente hacía comunas, y de ahí el problema de las sectas. Pero después, cuando la New Age empieza a ser algo totalmente individual, empieza a haber un mercado y cada individuo empieza a ser un consumidor. Y aquí vienen grandes tiendas de cristales, mercado de música, materiales, esteras, decoración. Un mercado nuevo y maravilloso para el capitalismo. ¿Cuáles son los puntos malos de la influencia de la New Age para el paganismo? Bien, al carecer de estructura, el movimiento New Age puede ser acusado de falta de compromiso. Uno puede entrar en un punto de la New Age y no hacer un camino en él, sino salirse por peteneras. Uno no tiene una estructura de iniciaciones que te asegure que estás haciendo el camino correcto. Tal vez porque para la New Age no hay un camino correcto. Se le puede también acusar de falta de tradición, falta de respeto. Como la New Age es algo nuevo, que ve
todo como algo holístico. Lo que está haciendo es quitar valor a tradiciones anteriores, dado que la experiencia personal es el centro de la religión y de la espiritualidad en la New Age. Puede darse una falta de investigación histórica, y eso en el paganismo puede ser un poco cuestionable, porque se percibe como una falta de seriedad y, por tanto, una falta de respeto. Se puede dar el caso de una apropiación cultural o de una apropiación ilógica, del mismo modo que se ha traído cosas sin un gran estudio previo, pero que ya están tan imbuidas en el esoterismo occidental que simplemente no nos las cuestionamos, porque funcionan. Y si nos funcionan, es válido. Por último, la New Age habla de iluminación y de ascensión. En el camino a la ascensión, uno debería trabajar mucho con las partes más oscuras de su psique. Pero la New Age, al ser tan positiva y tan iluminadora, puede tender a dejar de lado este trabajo, a dejar de lado las cosas feas y, por tanto, dejar de trabajar una serie de cosas. Este tipo de problemas son los que hacen mayormente, además del tema económico, el tema mercadeo, que los paganos actuales tiendan a decir: de este cáliz no beberé New Age, porque yo no soy un New Ager. Pero, en verdad, si lo piensas, la New Age forma parte de nuestro ADN.